¿No te ha pasado alguna vez que te pasas la noche dando vueltas de un lado para otro en la cama sin conciliar el sueño? ¿O simplemente no te gustaría dormir como un bebé sin tener que levantarte cada cierto rato sin motivo alguno? Pues en el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo mejorar nuestra calidad del sueño y también la importancia de realizar un buen descanso. Este vídeo me hubiera gustado verlo cuando tenía 18 años y era en mi primer año de la universidad. Durante esa etapa pasaba muchas noches donde estaba en la cama y pasaban las horas y las horas y no conseguía de ninguna manera conciliar el sueño. Además, al día siguiente estaba muy cansado, pero no me podía quedar en casa descansando y durmiendo las horas que me hacían falta, sino que debía ir a clase a atender a estas. En cambio, cuando llegaba a casa después de un largo día de estudios y encima estaba muy cansado, veía ya la cama como un enemigo, ya que sabía que no iba a poder dormir hasta el cabo de 2-3 horas. Por dicho motivo, me puse a investigar en estudios científicos, en artículos, miré vídeos de doctores para hacer todo lo posible para revertir esta situación. Y lo primero que descubrí fueron las fases del sueño. Lo primero que debemos saber de las fases es que durante la noche realizamos varios ciclos de sueño y cada ciclo tiene 3 fases. La fase de sueño ligero, la fase de sueño profundo y por último la fase de sueño REM. En esta es donde soñamos. Cada noche realizamos entre 4 y 6 ciclos y cada ciclo dura entre 80 y 100 minutos. La ciencia nos recomienda que el momento ideal para levantarnos de la cama sería entre el final de un ciclo y el principio de otro. Es decir, cuando por ejemplo vamos por el 5.º ciclo y se acaba la fase REM y justo en ese momento nos levantaríamos antes de que empezara la fase del sueño ligero del siguiente ciclo. A medida que iban pasando los días, cada vez iba aprendiendo un poco más sobre este concepto. Y estas fueron 2 de las preguntas que me hice. ¿Por qué debemos dormir? ¿Qué pasaría si no lo hiciéramos? El gran descanso es uno de los factores primordiales de nuestra vida, ya que durante la noche lo que estamos haciendo básicamente es recargar las pilas para tener suficiente energía para el día siguiente realizar las distintas tareas. Pero siempre hay un precio a pagar. Cuando nosotros queremos obtener energía, recurrimos a una molécula llamada ATP, que por un lado nos da energía, pero en cambio por el otro lado nos da adenosina, un componente que cuando hay cierto nivel en nuestro cerebro, lo que nos provoca es una sensación de cansancio. Entonces, por la noche, cuando estamos durmiendo, lo que está haciendo nuestro cuerpo es limpiar esta adenosina de nuestro cerebro para que sí al día siguiente nos levantemos descansados. Pero, ¿qué pasaría si no durmiéramos? Pues todo depende del tiempo que estemos sin dormir, ya que a medida que van pasando las horas, las consecuencias van a ser peores. Para empezar, lo primero que observamos a las 17 horas es que nuestro rendimiento cognitivo y motor se asemejarían a tener una tasa de alcohol en sangre de 0,05%. Te parecerá poco, ¿no? Pues esta es la tasa máxima permitida para conducir en España. A las 24 horas nuestra coordinación, percepción y cognición se asemejaría a tener una concentración en sangre de 0,1%, que es el doble de la tasa comentada anteriormente. Además, aumentan nuestros niveles de estrés y disminuye nuestra capacidad de control de ciertos estímulos y comportamientos adictivos. Cuando pasamos 36 horas sin dormir, ya tenemos una falta de control sobre las emociones y la irritabilidad predomina sobre las otras. Además, empiezan a haber problemas de control sobre el habla, la atención y otros más. Y como último punto, ya que sí, podría estar siguiendo, pero dudo en primer lugar que una persona sea capaz de aguantar tantas horas sin dormir y además, por otro lado, daría para otro vídeo, llegamos a las 48 horas sin dormir y es ahí donde empieza el caos. En este punto podemos llegar a experimentar distorsiones de nuestra percepción, incluso ver alucinaciones.
Por otro lado, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, está tan cansado que realiza un suceso conocido como microsueños, donde nuestro cerebro se va apagando en periodos de 3 a 15 segundos. Y retomando ya la historia anterior, es cierto que me encontraba en una situación bastante crítica, donde por ejemplo me iba a la cama entre las 11 y las 12 y no era hasta las 2, 3, 4 que conseguía dormir. Además, lo peor era al día siguiente, ya que debía levantarme entre las 7 y las 8 para ir a clase. Finalmente hice un análisis de mi situación donde observé qué hábitos estaba llevando a cabo antes de ir a dormir e intentar cambiar algunos de ellos por otros de mejores, y eso fue lo que me sirvió a mí. Por este motivo, en este punto del vídeo te voy a comentar los 4 hábitos que cambié o los 4 conceptos que quiero que entiendas para que así puedas mejorar tu descanso. Y el primero de ellos no es ni más ni menos que la iluminación. Cuando queremos prepararnos para ir a dormir, mínimo 1 hora y media antes debemos reducir la luz en la sala en la que nos encontremos, ya que esta lo que hace es dificultar la producción de melatonina, la hormona encargada del sueño, con lo cual si nuestros niveles son bajos nos va a costar más dormirnos. Además, hablando de la iluminación, no simplemente son las luces de las habitaciones, sino que esto también incluye las pantallas, donde nuestro cerebro interpreta la luz de las pantallas, por ejemplo, de los iPads, de los móviles, de los ordenadores, de las teles, como una luz más. Así que, mínimo 2 horas antes de ir a dormir, deberíamos quitar estas de nuestra vista. El segundo punto es el ejercicio físico, donde ya sabemos que este tiene múltiples beneficios para nuestra salud, pero en cambio, si no lo aplicamos de manera correcta en nuestro día, es decir, lo ubicamos en unas malas horas, esto nos puede afectar a nuestro descanso. Lo que nos dice la ciencia es que si realizamos ejercicio físico, sea la intensidad que sea, cerca de las horas de ir a dormir, esta va a dificultar nuestra producción de melatonina y, como hemos comentado anteriormente, si los niveles son bajos, nos va a costar más conciliar el sueño. Como anécdota personal, cuando me costaba dormir, lo que hacía a veces era simplemente darme un paseo debajo de la oscuridad. Así que a veces esto te puede ayudar. Ahora sí, vamos al tercer punto, que es la alimentación. En primer lugar, quiero destacar que toda comida ultraprocesada va a afectar a la calidad de nuestro descanso. Así que es mejor que cojas la comida ultraprocesada y la sustituyas por comida natural. En este punto del vídeo vamos a estar hablando sobre los macronutrientes, que si no los conoces son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y vamos a ver cómo cada tipo, cada concepto afecta a nuestro descanso. En primer lugar tenemos los carbohidratos. Se ha visto que las dietas bajas y altas en carbohidratos afectan a nuestro sueño, pero lo más importante no es las cantidades, sino la calidad de estos carbohidratos. Comidas ultraprocesadas con una mala calidad de estos carbohidratos van a dificultar nuestro descanso. Además, por otro lado, tenemos las comidas con una buena calidad de estos carbohidratos. Y estas serían las frutas, las verduras, los cereales integrales, la fibra, que estos van a favorecer este proceso. Después ya encontramos el segundo de los macronutrientes, que estos serían las proteínas, donde lo que nos dice la ciencia es que una dieta insuficiente o excesiva en estas puede afectar a la calidad de nuestro descanso, y los valores que nos dan es que deberíamos tener en nuestra dieta un porcentaje entre el 16 y el 19% de proteínas. Por ende, ya tenemos el tercero de los macronutrientes, que estos son las grasas, donde hay dos tipos, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. En primer lugar, hablando sobre las grasas saturadas, que son las que no más nos gustan, se ha demostrado que estas son las peores para nuestro descanso. En cambio, por otro lado, las grasas insaturadas, que por ejemplo las contendrían los pescados, los aceites, los frutos secos,
estas son las que nos van mejor para nuestro descanso. Para finalizar y cerrar este punto de la alimentación, quiero que sepas que hay dos elementos más que pueden afectar a la calidad de nuestro descanso, y estos son la cafeína y el alcohol, donde en mi canal, que te lo dejo por aquí, tengo 2 vídeos hablando al respecto sobre cada concepto. ¿Y tú, Miquel, tienes alguna rutina para descansar mejor y conciliar el sueño antes? Pues sí, empezando por realizar el último entrenamiento antes de la hora de la cena, que esta la suelo hacer entre las 8 y las 9 de la noche. Además, a las 9:30, justo cuando acabo, más o menos, tampoco sé la hora exacta, ya dejo mi teléfono móvil a un lado y ya no uso ni Instagram, ni WhatsApp, ni todo este tipo de notificaciones que nos mantienen alerta. Entonces ya paso a coger mi iPad y estoy más o menos una hora hasta las 10:30 viendo algún vídeo o algún podcast interesantes. Llegados a este punto, hago lo que considero el factor clave, que es la lectura. Este hábito me ha ayudado mucho y aparte de aprender, me relaja un montón y me prepara para un buen descanso. Lo que hago es estar leyendo de 30 a 45 minutos y ya cuando llegan a ser las 11, 11:15, ya caigo rendido en la cama. Un factor importante y un hábito que considero que tengo muy bueno es que esto lo hago de lunes a domingo, no como otro tipo de personas que hacen el jet lag social, que se conoce como tener un descanso de lunes a viernes de una manera y luego los sábados y los domingos de otra. Sí es cierto que a veces algún día pues con los amigos se me alarga la cena y pues voy a dormir un poco más tarde de lo habitual, pero esto no es algo recurrente, así que no afecta en general a mi descanso habitual. Por tanto, llegados a este punto del vídeo, espero que por fin hayas entendido todos los puntos claves que pueden hacer para que mejores tu calidad de sueño, como mi yo de 18 años, que seguro que está muy orgulloso de mí con todo lo que he aprendido sobre este tema y ya que no vamos a estar más pasando horas y horas en vela. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, me puedes dejar un like, te puedes suscribir por aquí abajo y nos vemos en la próxima semana. ¡Chao!